Génesis capítulo 10. El hombre siempre se ha preguntado, ¿de dónde vengo? No, es una pregunta casi innata en el ser humano. ¿De dónde vengo? Pues algunos dicen que viene del chango, ¿no? Entonces, sin embargo, en el primer capítulo de Génesis, pues la respuesta es bastante concluyente. Dice que Dios hizo al hombre, ¿sí o no? Y aquellos que piensan que vinieron, por ejemplo, que creen en la teoría de la evolución, pues déjame decirle que tienen más fe que nosotros. Otros peor, dicen que vienen de las piedras y que se convirtieron, ¿verdad? Entonces, otros, el Big Bang, ¿no? La gran explosión, ¿no? Una gran explosión ocurrió y comenzó a generar vida y tanta cosa, ¿verdad? Es una explicación científica que dan. Pero pues, nada de eso. Nada de eso. Para poder creer en eso, tienes que tener demasiada fe. Demasiada fe. Si a un niño tú le preguntas, por ejemplo, ¿cómo crees que se hizo esta tapita? ¿Cómo crees? Mira, ve, le dices, tú le cuentas, dices, mira niño, un día hubo un gran remolino frente a la casa y comenzó a girar tan fuerte y se pararon los materiales, y luego de eso agarró algo, comenzó a girar, y luego de eso vino un aire por dentro y creó todo esto que ves acá y la forma que tiene acá, y de pronto se fue el aire y quedó la tapita así. ¿Qué crees que va a hacer el niño? Se va a reír en tu cara. Te va a decir, oye papi, si es tu hijo, ¿verdad? Oye, ¿tú crees que yo soy tonto? Pues claro, imagínense, pero así parecen, ¿no? Esos científicos creen que uno es tonto para pensar que venimos pues de una gran explosión, ¿no? O sea, cosas como esas, ¿no? Entonces, la Biblia es categórica cuando dice que nosotros somos creación de Dios. Creación de Dios. Pero hay otra segunda pregunta, ¿no? Y que todo estudiante de historia normalmente se hace: ¿de dónde proceden las diferentes naciones del mundo? ¿Quién lo creó? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? Si venimos de un solo antepasado, ¿cómo hay naciones tan diferentes de otras? Por ejemplo, acá a ninguno veo que se parezca a los habitantes de la China. Serán de China, Nuevo León, pero no se parecen. Hablo del país, ¿no? No se parecen. O que se parezcan a habitantes, por ejemplo, del África. No nos parecemos. Tenemos rasgos diferentes. No estoy diciendo que somos más bonitos que ellos, por si acaso, no se crea, ¿no? Estoy diciendo que somos diferentes. Entonces muchos dicen, ¿por qué? Si venimos, ¿verdad?, de una misma línea, ¿cómo es posible que haya tantos rasgos y diferentes? Por ejemplo, si nos comparamos con los habitantes de la India, somos diferentes. Somos diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esa diferencia tan marcada? Bueno, Moisés, cuando escribe Génesis, aquí en el capítulo 10, responde esta pregunta antes de centrarse en la historia de Israel, el pueblo que es elegido por Dios. Y su respuesta pues lo tenemos aquí bien clara. Y a este capítulo 10 con frecuencia se le llama la tabla de las naciones, o también algunos le llaman la tabla o el libro o el capítulo de las genealogías, que es donde prácticamente se desarrolla toda la genealogía desde el inicio, ¿no? Entonces, y es parte de lo que Moisés llama el relato de los hijos de Noé. Este es un capítulo básicamente de pura genealogías, de las familias, las cuales constituyen el origen de las naciones que existen el día de hoy en el mundo. O sea, aquí, en este capítulo 10, es de ahí como se van separando todos, ¿no?
Y vamos a ir viendo cómo cada cual se va yendo por su lugar. Y a partir de estas listas, pues se han preparado estudios y bosquejos que confirman la división de 3 partes de la familia humana, que se origina a partir de los 3 hijos de Noé. ¿Recuerdan? Sem, Cam y ¿quién? Y Jafet, ¿no? Y así dice, primer versículo. Estamos en el versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos, ¿cuándo? Después del diluvio. Estas palabras, estas son las generaciones de los hijos de Noé, marcan pues el inicio de la 4ª sección del libro de Génesis, y que va a abarcar desde el capítulo 10 hasta el capítulo 11, versículo 9. Es la 4ª sección. La segunda parte del versículo 1 que acabamos de leer indica entonces que Noé no tuvo nietos sino hasta después del diluvio. ¿Sí? ¿Lo ven? Entendemos esa parte, ¿verdad? Entonces, en primer lugar tenemos la genealogía de Jafet, del versículo 2 al versículo 5, es lo que vamos a ir viendo luego. Luego viene la genealogía de Cam, formada por los pueblos que primero se destacaron al principio, y finalmente la genealogía de Sem, 21 al 32, es lo que va a abarcar. Y puede observarse, hermanos, que a través de toda la Biblia Dios sigue la misma pauta. En primer lugar presenta la línea de la descendencia que ha sido rechazada y hace un pequeño comentario de esa línea rechazada, y luego deja de lado, ya no sigue con el tema, simplemente pasa a lo siguiente, no lo vuelve a tratar. Y eso es más o menos lo que vamos a ver aquí. Y al final va a tratar con aquella línea genealógica o aquella línea de descendencia aceptada, la cual va a conducir hasta nuestro Señor Jesucristo. O sea, vamos a ver el orden, cómo se va a invertir. Volviendo a la genealogía de Génesis 10, es interesante el orden que Moisés sigue. En Génesis capítulo 5, versículo 32, en el 6:10, en el 9:18 y en el 10:1, los hijos de Noé son mencionados en el siguiente orden: Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? ¿Así lo tenemos? Ese es el orden. Sin embargo, vamos a ver algo. En Génesis 10, la lista genealógica en la descripción misma sigue el orden inverso. Es decir, primero vamos a tener a los descendientes de Jafet, luego los descendientes de Cam, y finalmente vamos a tener a los descendientes de Sem. No sé si se dan cuenta, hay el orden invertido. Y este orden entonces parece obedecer el criterio de que el autor va desde el menos importante hasta el de mayor importancia. ¿Y por qué es así? Porque Sem es el de mayor importancia, porque a través de la línea de Sem, ¿quién viene? Jesucristo. Entonces, ¿qué hace? Del menor importancia, más o menos, y el de mayor importancia lo utiliza para enlazar con la familia que va a venir posteriormente, la genealogía de Jesucristo. Porque si lo hiciera al contrario, pues se va a quedar a medias. Tendría que escribir todo, imagínense, y las 2 primeras genealogías ponerlos hasta en Apocalipsis. No estoy haciendo una broma, pero no, sí me entiende, o sea, no tendría sentido. Por eso es lo que lo hace así. ¿Ok? Mucha sabiduría, ¿sí o no? Mucha sabiduría, ¿entiende o no entiende? ¿O no le parece que eso es sabio? Sí, y eso no es sabiduría de hombre, es sabiduría de parte de Dios. Porque ¿quién inspiró la Biblia? Dios, ¿no? Este capítulo para muchos parece una lista muy aburrida. Pues, ¿qué vamos a aprender? Puros nombres, ¿no? Entonces, y yo no quiero que usted se aburra, por lo tanto, pues voy a limitarme a resaltar los aspectos de repente más interesantes y relevantes en nuestro estudio de la Biblia el día de hoy. La idea no es leer todos los nombres, sino los aspectos más saltantes que tiene este capítulo. Así que vamos al versículo 2. Dice, los hijos de Jafet, y ahí viene Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Es el principio de la descendencia de Jafet, quien se había comportado ante su padre embriagado con respeto filial, con respeto de hijo hacia padre. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué es lo que pasó anteriormente? ¿Qué pasó? No entiendo, ¿qué pasó? Se embriagó. ¿Y uno de ellos qué sucedió con uno?
¿Cómo se llamó? Cam. Pero dos se comportaron como verdaderos hijos, ¿verdad? Y uno de ellos fue Jafet. Por ese motivo, la bendición que recibió Jafet abarcó desde la formación de grandes naciones, de ahí vienen grandes naciones, hasta la libertad para expandirse por todas las regiones de la tierra e incluso habitar en las tiendas de Sem. Cuando yo digo que habitase en las tiendas de Sem, no significa, ojo, que pudiera dominar a los semitas, sino que con ello estaba asegurando hasta cierto punto esa convivencia en paz en ellos, compartiendo privilegios y bendiciones que Dios enviaría entre Jafet y Sem. Y eso sigue. Y de acuerdo con reconstrucciones históricas comúnmente aceptadas, sus descendientes dice que ocuparon el norte y el noroeste de los territorios situados al sur del mar Caspio. Lógicamente, cuando nos ubicamos ahí geográficamente, no tengo un mapa, pero son áreas donde están, donde recorren el río Tigris y el Éufrates, los cuales desde luego son importantes, muy importantes para el desarrollo económico, porque si no hay agua, digo, ¿qué pueden sembrar? En esos tiempos que se vivía de la agricultura, para poder desarrollarse, para poder vivir, pues el agua era vital. Y más estos ríos que son muy importantes, ¿no? 2 ríos. Y como vemos, los descendientes de Jafet ocuparon tierras al extremo norte y con relación al Medio Oriente. Y estas tierras pues no figuran mucho en los eventos narrados en el Antiguo Testamento, y por ende los descendientes de Jafet son mencionados primeros y pues apenas se mencionan 14 descendientes en 4 versículos, y hasta ahí queda. Eso es lo que se sabe de ellos. Versículo 6, vamos a ver el segundo hijo. Dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Como puede verse, Cam tuvo otros hijos, pero la maldición había sido pronunciada ¿sobre quién? ¿Recuerdan? ¿Sobre quién? Canaán. Recuerden, la maldición había sido sobre Canaán. Y no sabemos, no se explica realmente por qué no alcanzó a los otros hijos. Si cualquier cosa que pudiéramos sugerir es simplemente especulación, y creo que no estamos acá para especular, sino para decir lo que la Biblia dice. Y cuando la Biblia no dice nada, ¿qué decimos? Pues nada, ¿verdad? ¿Para qué le vamos a agregar? Continuemos leyendo, por favor, los versículos del 8 al 12, donde vamos a encontrar detalles sobre uno de los hijos de Cus. Versículo 8 al 12. Y Cus engendró a Nimrod. Este es un personaje importante, Nimrod, por si acaso, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Por lo tanto, esta primera gran civilización surgió de los hijos de Cam, entre quienes se destaca el nombre de Nimrod, y su nombre Nimrod significa rebelde, por si acaso. Quizás podemos pensar de la forma como él se comportaba, cómo iba y construía, hacía todas esas edificaciones. Lo que él quería era convertirse pues en el soberano de un imperio mundial, o por lo menos intentó lograrlo. Él quiso destacarse por encima con sus fuerzas, con su propia capacidad. Dijo: no, yo voy a conquistar, yo voy a hacer ciudades, yo voy a hacer esto, al otro. Y hizo cosas muy desarrolladas para su tiempo. Y entonces dijo: pues aquí yo me voy a hacer dueño de todos. Así que además de ser un buen cazador, pues él de alguna manera hizo todas estas construcciones para de alguna manera, podríamos decir, que lograr cautivar el corazón de las personas, porque van a decir: wow, este sí sirve como líder, porque hace cosas que otro no está haciendo. Este nos va a llevar a la cúspide, este nos va a sacar adelante.
Y entonces cuando Él funda las grandes ciudades en la tierra de Sinar, entonces podemos darnos cuenta de que Él no era un hombre conformista. Era un hombre que le gustaba salir adelante, que quería modernizar, que quería hacer cosas. Pero recuerden algo, Él no lo hacía bajo la dirección de Dios. O sea, esto quiero que entendamos, no lo hacía bajo la dirección de Dios. Entonces, con lo cual podemos ver que no todo aquel que prospera viene de parte de Dios. Y cuando vamos a ir más adelante en el Antiguo Testamento, vamos a ver que las grandes ciudades que levantó Nimrod, pues ocupan lugares predominantes, que son nombrados con frecuencia. Así que estas tierras de las que estamos mencionando son en las cuales se desarrolla prácticamente toda la historia del Antiguo Testamento, y por ende los descendientes de Cam son mencionados con mayor detalle. En primer lugar, puedo mencionar que, por ejemplo, Babilonia, hemos escuchado, ¿verdad? Y sabemos, acabamos de hablar, ¿no? En las Sagradas Escrituras es un nombre conocido, y no solamente es un nombre conocido, sino que Babilonia también es un nombre significativo. Tiene un gran significado. Desde el capítulo que estamos leyendo hasta el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, Babilonia aparecerá en la escena una y otra y otra y otra vez. En primer lugar, podemos ver que Babilonia era enemigo de todos aquellos que estaban sirviendo a Dios, del pueblo de Dios. ¿Recuerdan eso, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Recuerdan o no? Ay, se quedaron dormidos. Ahora, ¿por qué creen que eran enemigos? Si venían pues de la descendencia, ¿por qué? Porque venía por una línea que no eran obedientes a Dios. Se habían rebelado en contra de Dios, se habían rebelado en contra de su padre. ¿Qué se podía esperar de su generación? Aunque había hecho todo y tantos adelantos, ¿pero qué? No le sirvió de nada. Pudo lograr hacer un imperio. Pero ¿qué sucedió? Cuando viene el pueblo de Israel, cuando ya Dios levanta al pueblo de Israel, Babilonia fue un enemigo del pueblo de Israel. Y Dios lo usó. ¿Recuerdan que Dios lo usó a Babilonia? Pero fue para castigar al pueblo de Israel en su desobediencia. Pero no porque los babilónicos fueran muy superiores al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Dios tenía la protección de Dios, pero cuando se portaban desobedientes, ¿qué pasaba? Pues sí, tenía que amonestarlo. Hay algunos cristianos que se portan desobedientes y quieren que Dios no le haga nada. Se portan renuentes con Dios y quieren que Dios no le haga nada. No les interesan las cosas, a pesar de saber, de conocer de Dios. Y lo peor es que cuando ya están en apuros, quieren buscar a Dios, pero solamente para salir del apuro, de la circunstancia. Y a veces me hace recordar al pueblo de Israel. Dios va a usar a quien tenga que usar para poder corregir a sus hijos. En este caso, Dios usaba a los babilonios, lo ha usado varias veces. Así que Babilonia ya vemos que aparece siempre como enemiga del pueblo de Dios. Entonces, otro punto importante es que el hecho de que la Babilonia del Antiguo Testamento no podemos deducir que sea la misma de la cual se habla en el Nuevo Testamento. La primera sin duda es la gran ciudad. Sin embargo, la última que se habla allí en Apocalipsis, no es posible que sea una ciudad, sino sea todo un sistema del cual se está hablando como Babilonia. Así que tanto la ciudad como este sistema van a ejercer una gran influencia y hostil contra el pueblo de Dios. Ahora, regresando a Nimrod, que es el que está haciendo todo esto. Recapitulando un poquito lo que dijimos de él anteriormente. Su traslado a Siria, procurando convertirse en ese gobernante de un gran imperio y el fundador, ¿verdad?, de numerosas y grandes ciudades, nos lleva a pensar que sus actividades en Babel, pues, son parte de lo que se menciona, más adelante en el capítulo 11, con la construcción ¿de qué? ¿De qué? De la Torre de Babel. O sea, dijo, mire, he hecho esa ciudad, tengo experiencia, así que ahora
pues tengo la experiencia, y no solamente la experiencia, tengo la capacidad. Tengo la capacidad de poder reunir a toda la gente, a toda la raza humana, para formar una nación que se va a convertir en un imperio mundial. Y no solamente así, sino que vamos a construir una famosa torre. Dice que nadie puede llegar a Dios. Yo con mis fuerzas puedo llegar, y vamos a levantar esa torre. Es decir, si nos damos cuenta desde los inicios, el hombre, cuando trata de acercarse a Dios por sus propios medios, con su propia fórmula, no lo va a lograr. El que trate de acercarse a Dios con sus propias fuerzas, no lo va a lograr, aunque quiera. Porque Dios ha establecido y ha dado la forma como uno tiene que acercarse a Dios. Si para algo tan elemental hay reglas, como manejar un coche, hay reglas. Hasta para jugar hay reglas. ¿O no es así? Pues hay reglas. Si para jugar hay reglas, si va a jugar el fútbol hay reglas. Aunque no sea de verdad, aunque sea un amistoso como el día de hoy que van a jugar, hay reglas, ¿o no? ¿Sí? ¿Hay reglas, sí o no? Sí. Para jugar hay reglas. Yo pregunto, si para jugar, que es algo que dura apenas 90 minutos, ¿cómo para poder acercarse al Dios eterno no va a haber reglas? Dígame. Es algo ilógico, ¿sí o no? Entonces, que el hombre quiera acercarse a Dios es algo ilógico. Digo, sí se puede acercar mediante la forma que Dios ha establecido, mas no se puede acercar como se le da la gana. No, yo me acerco a Dios así, de esta manera. O cuando vamos a evangelizar, muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Pues ya te amolaste. Así, pues no les digo, no, pero lo pienso. No, muchos me han dicho, no sé, ustedes se han encontrado con gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Yo conozco a muchísimos. Sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y a mí no me vas a hacer cambiar. Pues no, ¿yo qué? Les digo. No tienes razón, no te voy a cambiar. Ni quiero cambiarte, porque no tengo ese poder para hacerlo. El único que lo puede hacer es Dios, mediante su Espíritu Santo, siempre y cuando tú abras tu corazón al Señor. Siempre y cuando lo hagas. Porque si no lo haces, entonces pues no va a pasar nada y vivirás rebelde, pero un día estarán frente a frente con el Señor. Y ya no va a ser un momento en el cual va a ser de misericordia, sino va a ser un tiempo de juicio. Por eso que hoy es el día aceptable para poder acercarse al Señor. Y este hombre dijo, yo he hecho tan ciudad, he hecho aquello, tengo tanta experiencia, entonces me voy a lanzar y ahora voy a hacer mi torre, ¿no? Y eso lo vamos a explicar capítulo 11 posteriormente. Entonces, pero él tratando con sus propios esfuerzos y decir, no, pues yo puedo llegar igual que Dios. No, yo puedo ser igual que Dios. No sé hasta dónde el hombre ha perdido a veces la cabeza. ¿Cómo puede llegar hasta el cielo? A ver, dígame. ¿Cómo puede llegar hasta la presencia de Dios? Es algo ilógico, pero el hombre muchas veces se ve cegado. ¿Por qué? Por ese ego que tenemos en que lo podemos hacer. Por nuestras obras. Versículo 13 al 18 continúa presentando la genealogía de Cam, que no voy a leer porque es una lista larga de nombres y las poblaciones que se originaron a partir de Misraín y de Canaán, pueblos que después pues poblaron la tierra cuando el pueblo de Israel estuvo ahí. Así que voy a pasarme hasta el versículo 19. Y dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Esto era, hermanos, miren qué ciudades, ¿no? El territorio de los cananeos, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa.
Esto era como una anticipación, si se quiere, de la promesa de conquista que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Mire, todos esos son los pueblos que conquistaron, ¿recuerdan ustedes? Por ahí pasaron. O sea, esta lista de ciudades, ¿no? Como que Dios está diciendo, sí, sigan construyendo, no se preocupen, síganle, que finalmente se lo voy a dar a mis hijos. ¿Ah? ¿Cómo lo ve? Síganle, síganle, ¿no? Entonces, iban con sus costumbres paganas, su degradación moral, ¿verdad? Que prácticamente les llevaba a autodestruirse. Y pues, finalmente todo eso fue arrasado y fue tomado por el pueblo de Dios. Entonces, siguiendo el esquema de narración que trata en primer lugar sobre la línea genealógica rechazada y luego la deja de lado, vamos a considerar la línea que ha atravesado todo el Antiguo Testamento y que conduce hasta Abraham y luego la nación de Israel y finalmente culmina ¿con quién? Con Cristo, exactamente, con Jesucristo. Zafir, ahí en su libro La Unidad Divina de la Escritura, dice lo siguiente, dice, el capítulo 10 de Génesis es un capítulo muy notable. Antes de que Dios dejase, por decirlo así, a las naciones que continúen su propio curso, para comenzar a tratar con Israel, su pueblo elegido, a partir de Abraham, se despide afectuosamente de todas las naciones de la tierra. Y es como si dijere, voy a dejaros durante algún tiempo, pero os amo. Os he creado, he organizado todo vuestro futuro y las diferentes genealogías están trazadas. Porque es lo que pasó en ese momento. Ya los hijos que tuvieron comenzaron a dividirse. Uno para un lado, otro para otro lado. Y comenzaron a expandirse por todo el mundo. De ahí proviene todo, prácticamente, todo. Allí nacen todas las naciones. En este capítulo hay una lista prácticamente de 70 naciones. 14 descendientes de Jafet, 30 descendientes de Cam y 26 descendientes de Sem, reuniendo en total las 70 naciones de esta genealogía. Y alguien dirá, pero no hay 70 naciones ahora. No, pero de ahí proviene todo prácticamente, porque cada uno de esos hijos fue y abarcó determinados territorios, ¿no? Y en el transcurso de la historia, primero pues ocuparon un lugar destacado ciertas naciones. Por ejemplo, primero, ¿qué acabamos de ver? ¿Los descendientes de quién? Que hacían las grandes ciudades. Los de Cam, ¿recuerdan? Las grandes ciudades. Luego, los descendientes de Sem fueron los que causaron un gran impacto en el mundo. ¿Cuándo? En la época de David, por ejemplo, y de Salomón. ¿Recuerdan? ¿Qué dice? Nadie les podía hacer frente. Nadie. Y dice que durante todo su reinado, al contrario, ¿qué pasa? Se expandieron y vivieron además en paz. Vivieron en paz. O sea, primero fueron los de Cam, pero ahora le tocaba a la línea de Sem, con el rey David y Salomón. Y después, pues, otros tuvieron una posición dominante. Entonces, sin embargo, acá hay un pero. Le digo, primero las de Cam, luego las de Sem y así. Entonces, sin embargo, de estas tres líneas de descendencia, ya sea de Cam, de Sem o de Jafet, unos han estado en el poder un tiempo, otros otro tiempo y otros otro tiempo. Todos o ninguno de ellos demostró su capacidad de poder gobernar este mundo. Todos han tenido su oportunidad y todos han fracasado. Nadie ha podido gobernar bien a este mundo. O dígame, el mejor gobierno. Dígame. Ninguno. Todos han fracasado. Los gobernantes son unos fracasados, hermanos. No han podido gobernar como debería de ser. El mejor presidente que hayan tenido en México, Benito Juárez. ¿Sí? El único que se salva. ¿O tuvieron algo mejor? Ni aún así no pudo gobernar. Hace poco acá el presidente de acá de Guatemala, la semana pasada, lo hicieron renunciar. Es más, el año pasado, a final del año pasado dijo, Jesucristo va a ser
aquí en Guatemala hay tanto rollo, ¿verdad? Una cosa que él declare y otra cosa que verdaderamente está en su corazón. Y ahora lo acaban de desembarcar de presidente por casi nada. Por haberse confabulado para robar y ayudar que grandes empresarios de Guatemala evadan al fisco. El presidente. Imagínense ustedes. O sea, todos los presidentes, todos los gobernantes de cualquier país del mundo no han sido capaces de poder gobernar. Ya lo han demostrado. Y de alguna manera podemos ver o podemos percibir que Dios está tratando de demostrarnos esta realidad y que se hace evidente día tras día, y cada día que pasa peor las cosas van, hermanos. Y solamente será posible un buen gobierno cuando los corazones hayan sido cambiados, hayan sido transformados por el poder de Dios. A menos que eso suceda, no va a pasar nada. Puede venir con buenas intenciones. Hay muchos que con buenas intenciones quieren ir a la presidencia, pero no van a poder gobernar. ¿Cómo van a poder gobernar si hay corazones malos, malvados, perversos, violentos, llenos de mentiras, llenos de orgullo, de arrogancia? ¿Cómo van a poder gobernar bien? El que suba, nadie va a poder. El único que va a poder hacer un buen gobierno es Jesucristo. ¿Cuándo? Pues en el milenio. Antes de eso no va a poder haber nada. Solamente entonces un buen gobierno cuando Cristo esté acá en la tierra, gobernando durante el milenio. Antes de eso es imposible, hermanos. Ya quedó demostrado. En todos los países. No piense que eso solamente se da acá. Eso se da en Europa, se da en el África, en muchos pues en mayor proporción que otros. Unos roban descaradamente, otros a escondidas, pero igual roban. O sea, hay de todo, hermanos, ¿no? Así que vamos a seguir avanzando. Vamos a ver que a partir del versículo 21 hasta el 31 vamos a tener la descendencia de los hijos de Sem. Los descendientes de Sem son mencionados en último lugar porque de ellos es que viene la nación de Israel, y por eso los judíos también, otra forma como se les llama, se llaman semitas. ¿Ok? A los judíos así también se les llama, porque vienen de la descendencia de Sem. Y dado que uno de ellos, es decir, Abraham, va a figurar mucho de aquí en los siguientes capítulos, los descendientes de Sem son mencionados al final, ¿verdad? Para establecer así como un enlace con la historia, el desarrollo de toda la historia, ¿verdad? Del resto del libro de Génesis, comenzando en Génesis 11:10. Así que vamos al versículo 21. ¿Estamos ahí? También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, hermano mayor de Jafet. Y hermano mayor de Jafet, versículo 25, ahí mismo. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán. Ese versículo trae una frase muy interesante. Fue repartida o dividida la tierra. ¿Será que la tierra físicamente se dividió? ¿Será que la tierra sufrió una tremenda catástrofe? ¿Ah? Yo creo que Moisés de alguna manera lo que está haciendo aquí, fíjense, es anticipar el contenido del próximo capítulo, el capítulo 11. O sea, se está anticipando, en el cual nos va a ofrecer el relato sobre la torre de Babel, en cuya época se produjo la confusión de lenguas y se dividió la tierra. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Por qué se dividió? Porque ni se entendía. Entonces juntaron los que se entendían un idioma a otros y se comenzaron a dividir. Entonces me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Porque en este capítulo 10 ya nos presenta a las naciones ya divididas según diversas naciones. Y probablemente en el próximo capítulo, en el capítulo 11, nos explica cómo y por qué tuvo lugar esa dispersión relatada aquí. Y esto es frecuente en el libro de Génesis, que con frecuencia se aparta del orden cronológico para poder ordenar el material de una forma temática. En este caso, estamos hablando de división. Entonces va a hablar todo lo referente a la división, de por qué se originó, cómo es que se origina todo eso. Y en el versículo 32 finalmente resume casi todo el capítulo 10, y eso que vamos a ir.
Versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y aquí se refiere obviamente al mundo conocido en aquella época. Ellos no conocían más solamente en el área donde ellos vivían. Cuando dicen al mundo, pues estaban todas las naciones incluidas en la lista de los versículos que acabamos de mencionar hace un momento. En todo este capítulo solamente dos personajes son los que se resaltan. Nimrod, por haber fundado las ciudades importantes, Babel y Nínive. Babel, ¿qué pasó en Babel? ¿Y Nínive a qué pertenece? ¿Capital de qué? Se los mencioné hace un ratito. Hace un momento se los mencioné. A ver, busquen sus apuntes. Exactamente. Y el otro fue Heber, por haber sido antepasado de Abraham y por ende el padre de los hebreos. Heber. Si ustedes dicen Heber, de ahí viene la palabra hebreos. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? Sin embargo, si usted ve, tiene mucha relación. Tal vez nuestro nombre, quiero que sepan, tal vez este capítulo, capítulo 10, pues tiene muchos nombres, una genealogía. Tal vez a veces decimos, pues qué aburrido, puros nombres. Pero una de las cosas que aprendimos hoy es que ya sabemos de dónde vienen todas las naciones. Aquí es donde se originan. Otra cosa que sabemos es de dos personajes importantes. Uno, el que fundó las primeras ciudades más extraordinarias, Nimrod. Pero tenemos a Heber, que es el padre de los hebreos, que es de donde va a venir la descendencia. Y en medio de toda esta lista, pues qué aburrido, dicen algunos. No hay mucho que decir, no hay mucho que extraer realmente. Tal vez el nombre suyo no esté inscrito en la Biblia. Tal vez no venga usted de una familia de renombre. Tal vez la familia de la que usted viene es la familia más común que hay acá. Tal vez nadie lo conoce. Tal vez viene de un ranchito así muy, muy lejos. Tal vez vive en medio de acá de la colonia, pero ni siquiera, no es destacado por nada su familia. Tal vez nuestro nombre ni siquiera figura aquí en la genealogía de este capítulo. Tal vez no es reconocido por nadie. Tal vez las personas que lo ven a usted ni siquiera lo conocen por su nombre completo. Lo único que lo conocen es por el apodo que le pusieron cuando estaba pequeño. Sí, cuando no es importante, nadie pregunta. Tal vez usted no tenga un apellido rimbombante. Y tal vez usted no sea de las familias más destacadas que haya acá en San Pedro. Pero si su nombre está en la lista que está en el libro de la vida, lo tiene todo. O sea, no hay que fijarse tanto. Muchas veces las personas se fijan, es que yo vengo de una familia bien pobre y que no sé qué, y se hacen como víctimas. Otros vienen de familias pobres, es verdad, pero se sienten menos que otros. Otros tal vez nacieron en familias disfuncionales, porque a veces así nacimos. Pero si un día Cristo nos interceptó y pudimos nosotros llegar a conocerlo, si un día verdaderamente pudimos llegar a saber quién es Él, entonces al arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo, no seremos de la familia más rimbombante acá en la ciudad, pero si somos de la familia de Cristo,
Eso es más que suficiente. Ya no depende de nuestra genealogía. No depende de nuestra línea familiar, de nuestro apellido, sino de la gracia inmerecida que recibimos de Dios. Y eso es mucho más valioso, desde luego. Fíjense lo que dice ahí en 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Muchas veces escuchaba personas quejarse, es que yo no sé escribir. Y se siente menos que otras personas. Y si no sabe escribir, ¿por qué escribe en el Facebook? No escriba nada. No sé escribir, pero ¿sabe qué? Pero eso no es lo más valioso ante los ojos del Señor. Lo más valioso es cómo usted se entrega a ese Dios extraordinario. Lo más valioso es si usted no tiene grandes riquezas. Pero fíjese, pero si usted entiende por el Espíritu Santo que mora en su corazón, entiende esta palabra, ¿sabe qué? Usted tiene mucho más que gente destacada. Hay gente que estudió en la universidad, que tienen maestría, que tienen doctorado y no entienden la palabra de Dios, porque estas son cosas espirituales. Y por eso muchos de ellos se sienten tan celosos de que gente que no tenga estudios dice, oye, pero ¿cómo vas a entender tú algo si yo no lo entiendo? O por eso ellos dan sus propias interpretaciones, y cuando usted no está de acuerdo a sus propias interpretaciones de ellos, dicen, no, tú estás mal. Los que están mal son ellos, porque ellos lo están haciendo desde un punto de vista humanista. Usted lo está haciendo por el Espíritu Santo que mora dentro de usted. Por eso dice, de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, a los que se creen mucho. Sí, es lo que está diciendo. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Conozco gente despreciada. Conozco gente vil. He tenido la oportunidad de conocer mujeres prostitutas que Dios los salvó. Hombres asesinos que Dios los salvó. Conocer homosexuales que Dios los salvó. Mujeres lesbianas que Dios los salvó. Lo vil, lo menospreciado. Tú eres un bueno para nada. Y tal vez a ti mismo te decían eso cuando tú eras pequeño. Pero es lo que hace Dios. Porque Dios no se fija en tus talentos, en tus dones o en tu cara bonita. Porque hoy tendrás, de repente eres joven, tu cara bonita, pasan 20 años, 30 años y van a salir las arrugas. Dios está fijándose en mucho más allá que eso. Por eso que dice, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie diga, yo me escogió Dios porque soy mejor, porque yo soy bueno, porque soy inteligente, porque soy capaz, porque soy bien princesa de Dios. Tontería y media. Dios escogió justamente a ti y a mí porque éramos de lo vil y lo menospreciado, porque no teníamos valor para el mundo, no teníamos perspectivas de futuro. Tal vez sí teníamos perspectivas, pero seculares, pero todo está limitado. Pero hablo de perspectivas de futuro eterno, porque es lo que tiene valor, porque es lo que vale la pena. Entonces, cuando vemos nosotros de dónde Dios nos sacó,
entonces no podemos captarnos ninguno que soy mejor que mi hermano o mejor que mi hermana, porque todos estábamos en el mismo grupo. Cuando vemos a esa mujer que fue y vertió un frasco de alabastro, era una mujer prostituta, pero que Dios en su misericordia la perdonó. Y tal vez algunos de ustedes se ponen a pensar, es que yo no he sido prostituta, o yo no he sido un delincuente, pero igual ibas camino al infierno si tus pecados no hubieran sido perdonados. Porque ninguno de nosotros es mejor que ellos, los que están afuera. La única diferencia es que la sangre de Cristo nos perdona de todos nuestros pecados. Porque cuando alguien se cree mejor que los demás, se está equivocando a sí mismo. Porque cuando nos creemos mejor que los demás, entonces somos tan santos que ya no queremos mezclarlos con ellos. Y muchas veces ni siquiera ya podemos orar por ellos. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú verdaderamente te postraste en la presencia del Señor, derramaste tus lágrimas delante del Señor, implorando por la salvación de tu familia, la salvación de tus hijos, cuando tus hijos están que se pierden y van camino al infierno? Muchas veces oras con palabras rebuscadas que no te sirven de nada. Pero no hay dolor por la gente que se está perdiendo, por tu familia que se está perdiendo. No hay tristeza. Muchas veces puedes llegar a la oración, pero pasan 10 o 15 minutos y te cansaste. Y yo digo, tampoco vale tu familia para que no puedas derramar toda tu alma delante de la presencia del Señor. Porque recuerdas, debemos recordar algo, que cuando nosotros para el mundo no teníamos valor, Cristo pagó un alto precio para que fuésemos salvos tú y yo. No nos gloriamos de nuestra línea genealógica, no nos gloriamos de la familia que procedemos, no nos gloriamos que somos hijos de Dios, hermanos, porque somos simplemente hijos por su gracia. Y eso no tiene que alimentar nuestro orgullo. Y somos nuevas criaturas solamente gracias a la misericordia infinita de Dios. Porque cuando nosotros no teníamos a dónde ir, cuando nosotros caminábamos creyendo que estábamos bien, caminábamos camino al infierno, aunque hayamos estado en una iglesia, porque a veces muchos están en las iglesias y van camino al infierno, el Señor en su gran misericordia nos llamó. El Señor en esa misericordia tan extraordinaria nos iluminó, nos mostró su palabra, nos mostró su evangelio de verdad. Aquel evangelio que tiene poder para cambiar, para transformar, y aquel evangelio que tiene poder para salvar y para restaurar al caído, levantar al que está sin fuerzas. Esa es la gracia inmerecida de Dios. Aunque nosotros no vengamos de una familia, nuestra genealogía no sea tan extraordinaria, que no se mencione en ningún lado, pero si estamos en el libro de la vida, lo tenemos todo. De eso sí debemos gloriarnos. De eso es que debemos gloriarnos. De lo demás, no importa. Porque todo acá es etéreo, todo acá es pasajero. Pero lo que el Señor nos ha dado es eterno y nunca va a dejar de ser. Sus promesas son fieles, son verdaderas. Y en eso tenemos que confiar. Que no sé, ¿qué tanto tú te sientes perdonado por Dios? ¿Qué tanto es lo que tú crees que Dios te ha perdonado? Porque a veces nosotros como que pareciera que lo que Dios nos ha perdonado es tan poquito que no vale la pena. Por eso le doy tan poquito de mí. ¿Y por qué digo eso? Porque al que más se le perdona, ¿qué sucede?
más ama. Pero eso se demuestra. Porque ¿de qué sirve que por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Que tú le digas a tu esposa, te amo como tú no tienes una idea, te amo desde aquí hasta la luna, dicen algunos, ¿verdad? Pero si llega a la casa y le agarra golpes, yo pregunto, ¿será amor? Te amo, pero no quiero estar contigo. O sea, nunca está en la casa para poder disfrutar juntos. ¿Habrá amor? Entonces, cuando tú amas, dices que amas a Dios y no quieres estar en su casa, ¿estás realmente siendo honesto? ¿Siendo honesta? Porque cuando uno ama, se deleita en la presencia de quien ama. Cuando no ama, o ama demasiado poco, entonces, pues, cuando quiero voy y cuando quiero me quedo. Cuando quiero le doy mi tiempo y cuando no quiero, pues no, es mío finalmente. ¿Por qué? Porque no nos sentimos que hemos sido perdonados. Tal vez sea eso, que todavía te falta recibir el perdón del Señor. Por eso que no hay ese agradecimiento tan profundo que tiene que haber, ese compromiso de lo más interno de tu vida, de tal manera que puedas ser capaz de dar tu propia vida por la causa de Cristo. Aquí estamos tranquilos, pero no siempre va a ser así, porque llegará un momento en el cual también nuestra vida correrá peligro. Sí. Y no les digo para amenazarlos. Eso está por darse muy pronto. Y ahí es donde se va a ver los que verdaderamente son o no son. En Estados Unidos ya comenzaron a llevar a la cárcel a aquellos que no están realizando matrimonios homosexuales. Sí. Y acá, pues ya sabemos que México es una copia de lo que hace Estados Unidos. Y va a comenzar. Y va a comenzar. Y alguien dirá, pues yo no soy el pastor. Ah, bueno. Qué bien que se va a salvar usted tal vez. No crea que se va a salvar. Porque llegarán otras leyes que lo van a coaccionar de tal manera que usted demuestre verdaderamente su fe. Si es o no es. ¿Cómo va a ser su respuesta? Porque si usted viene de la línea de Cristo, si usted es un hijo del Señor, usted tiene que imitar a Cristo. Usted tiene que imitarlo a Él. Y lo que Él dijo, Cristo dijo que lo que Él quería era, lo único que le importaba era glorificar a su Padre. No otra cosa. A Él no le importó la fama. A Él no le importó la fortuna. Porque si le hubiera importado la fama o la fortuna, cuando salió del ayuno, que el diablo le dijo, mira todo esto, todos los reinos te daré del mundo, todos, si postrado me adorares. Pues si le hubiera gustado, estoy seguro que lo hubiera hecho. Pero no vino por nada de eso, porque todo a Él le pertenece. Él vino para darnos vida eterna a ti y a mí. Porque ahora en Cristo somos una nueva criatura.